circuitos RC de primer orden. En este ejercicio tenemos una fuente de tensión, tres resistencias, una fuente dependiente de corriente y un condensador y un switch que se abren cuando T tiende a 0. Para aquellos que no sepan, este es el switch el que está señalando mi mouse. Si es que se logra ver, si no, es la flechita. Bueno, en este circuito nos pide hallar la corriente 1, donde vamos a recordar la respuesta de un circuito RC. Recordemos que está compuesta de dos partes. La primera es la respuesta natural, la cual es la respuesta temporal del circuito, la cual se extiende por el tiempo. La otra respuesta es la forzada. Entonces, la respuesta, bueno, y también tenemos la respuesta total de RFC. Va a ser la combinación de estas dos respuestas, de la respuesta forzada y la respuesta natural, que es esta. Ahí pueden ver incluso en la imagen cómo es que asemeja como la suma de esas dos. Bueno, si lo hacemos nos queda el voltaje en función del tiempo, la respuesta total del condensador, pero lo que nos está pidiendo es la corriente que pasa por la resistencia. Entonces para ello en la ecuación hallamos los valores necesarios y la reemplazamos en la ecuación tabú, donde tabú es igual a resistencia por el condensador. Entonces tenemos que tabú para una RFC de primer orden va a ser igual a R por C, es decir, R es la resistencia equivalente, como ya dije, y por el calor del condensador. Entonces, para empezar, tenemos que hallar la condición inicial. Aquí pues nuevamente tenemos nuestro circuito. Bueno, recordemos que el switch se abre cuando T tiende igual a 0. Entonces, las condiciones se analizan antes de que el tiempo sea 0, o sea, antes de que el switch se abra. Entonces, para ello, la condición inicial, vamos a hallar el voltaje del condensador para T menor que 0. Por lo tanto, lo que hacemos es desconectar el condensador. Y aquí lo tenemos, desconectamos nuestro condensador. Aquí puede ser, como en otros videos hemos visto, puede ser un cortocircuito también, se le puede decir. Entonces, para resolver este, tenemos que hallar el voltaje donde desconectamos el condensador, y para ello hacemos una transformación de fuente y nos queda lo siguiente. Nuevamente nos va a quedar así. Y pues, entonces, tenemos también una fórmula. La fórmula que el voltaje en un instante antes de que el instante después de va a 0 a la condición inicial, es decir, el voltaje T igual a 0. Entonces, como ya tenemos nuestro punto de referencia en B, entonces va a ser el voltaje de la condición inicial del condensador y nos queda lo siguiente. Aquí estamos cuando el voltaje. Aquí, para que lo entiendan un poco mucho mejor, más específico, aquí cuando está el 0 menos, es cuando antes de que el switch se abra. Aquí en más es cuando el switch ya se abrió. Así que nosotros tenemos que buscar cada valor de estos. Y aquí tenemos Tenemos 2 más 0.5 I menos I menos voltaje tiende a 0 sobre 40 igual a 40 sobre igual a 0. Vamos sustituyendo los valores o sumándolos o uniéndolos a aquellos que sean semejantes. Pero para ello tenemos nosotros que saber cuál es el valor de I para poder seguir ahí. Bueno, y si lo hacemos, sabemos que I es igual al voltaje que tiende a 0 sobre 80. Lo cual, pues si vemos, son los que están acá cerca de la I. Porque vemos que la corriente pasa por aquí y pasó también por la resistencia de 30. Entonces podemos sumar estos dos porque están en serie. Y nuevamente pues también pasó por donde está el voltaje 0. Entonces por lógica pues así nos queda la fórmula. Y ya con eso podemos reemplazarlo en donde está nuestra I. Y bueno, si lo hacemos nos va a quedar de esta forma.
Ahí lo reemplazamos, nos queda toda la formulita y podemos ir multiplicando, sumando aquellos valores que podamos. Y todos los seguimos igualando a 0. Por lo tanto, las condiciones ideales del condensador son 64 volts. Ahora, por lo tanto, I va a ser igual a B 0 sobre 80, lo cual el B0 lo sustituimos y nos queda de esta forma. Perdón, una disculpa. Bueno, si lo hacemos nos queda de esta forma, como ya dijimos. Ya tenemos que I es igual a 0,8 amperes. Aquí tal vez no lo están entendiendo mucho, como pues sinceramente. Pero si lo ven detalladamente sabrán que es todo lógica. Aquí estamos usando puros métodos que ya hemos visto. El de mallas, el de ley de Kirchhoff, de corriente o de voltaje. Solo que ahora pues es diferentes fórmulas. Pero al final es lo mismo. Bueno, y esta es nuestra primera respuesta. Ahora nuestra ecuación general lo desplazamos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí pues ya tenemos cuando t tiende a menor mayor que 0. Y esta es nuestra respuesta general, como ya vimos anteriormente, que es la unión de la respuesta natural y temporal. Y aquí pues obviamente podemos irlo reemplazando. Ahí ya lo reemplazamos, nos quedó 64. Bueno, aquí ya encontramos nuestra condición inicial y para el valor de I, que sea t menor que 0, ahora vamos a hallar la condición final. Tiempo después de efectuar el cambio, lo que significa que el interruptor se abre, lo que significa que se elimina. Y aquí está. Como vieron, les estoy poniendo cuando está original el circuito y después de que efectuar nuestro cambio. Como vemos aquí ya tenemos dos resistencias. Consideremos condensador y una fuente dependiente. Entonces, como no hay fuente independiente, no hay una respuesta forzada, lo que significa que B tiene de infinito igual a 0, lo cual lo reemplazamos en nuestra ecuación. Y nuevamente nos va a quedar que t tiende a infinito. ¿Por qué es esto? Porque dijimos que no tiene una respuesta forzada. Cuando es ese caso, pues no hay mucho que hacer. La respuesta va a ser igual a 0. Entonces cuando t tiende a infinito, va a ser igual a 0 y lo reemplazamos aquí en nuestra ecuación general. Y podemos seguir ahora. Vamos por la tercera parte, que es hallar la condición de tiempo. En el caso del circuito RFC es R por C. Y nuevamente tenemos nuestro circuito. Analicemos el circuito después del cambio, es decir, después de que se abrió el switch. Entonces tenemos el que tabo va a ser igual a R por C, lo cual es esta nuestra otra ecuación, donde es resistencia por el condensador. Para ello, pues obviamente nuevamente tenemos redibujado nuestro circuito, el cual es ese. Para hallar la condición de tiempo, quitamos el condensador 3F y lo colocamos una fuente de prueba. En este caso, como colocamos una fuente de prueba de un voltaje para poder hallar nuestra resistencia equivalente, va a ser igual a un voltaje sobre la corriente de prueba. Entonces, antes tenemos que encontrar la corriente de prueba aplicando el método de nodos. Este método pues ya lo hemos visto, es de los primeros que vimos. Y si lo hacemos nos va a quedar de esta forma. Podemos ver incluso, pueden ver el circuito y después pueden ver aquí cómo es que usamos las cosas. Donde IP más 0I es igual a I igual a 0. Unimos los valores semejantes. A la vez aquí recuerden que sacamos el valor de I para sustituirlo aquí. Seguimos sustituyendo valores. Y al final nos queda que IP es igual a 6,25 por 10 a la menos 3. Normalmente saben que cuando es a la menos 3 tiene más números, pero por lógica si uno lo hace en la calculadora, nos sale de esa forma. A lo cual con ello ya tenemos nuestra corriente de prueba. Y ya con eso tenemos nuestros datos para sacar R. Esto era un dato especial para sacar R porque no teníamos la resistencia en nuestra fórmula de Tabo. Si lo hacemos aquí, pues ya podemos sustituir que R es igual a voltaje sobre resistencia. Y pues voltaje es 1. Nuestra corriente nos dio eso. Y al final nos queda
que la resistencia son 160 ohms. Ya con eso nos queda que tabú es igual a 160 ohms por 3F. Y si lo calculamos, nos queda que tabú es igual a 480. Entonces ya tenemos nuestra constante de tiempo. Tenemos nuestra ecuación general y con eso ya podemos reemplazar otro valor, el último que nos faltaba. Y ahí está nuestra fórmula principal. Reemplazamos los valores. Y pues obviamente aquí ya le puse 64 porque es lógica que 6 menos 0 es 64, sigue siendo. Entonces aquí cuando el voltaje tiende a T es igual a 64 por E, que está elevado a menos T por 480. No es así en sí E, pero lo decimos así para que le entiendan, tiene otro nombre. Bueno, aquí como si vemos tabú no hay una excitación externa, con lo que tuvimos al inicio, a lo cual esto nos queda solo la respuesta natural. Recuerde que nos pide el valor de la corriente, ya encontramos el valor de T menor que 0, ahora vamos a encontrar T mayor que 0 con el cambio. Entonces seguimos que I es igual al voltaje con el condensador sobre 80 y esto es igual a 64 por Hertz. Lo único que estamos haciendo son cambios. Bueno, y si hacemos esta ecuación, nos va a quedar esto. Nos queda que cuando la corriente tiende a T es igual a 0.8 por E por U a tiempo de ampere. Esta es la forma menos formal, pero vamos a hacerlo de una forma más estructurada, entonces aplicamos la ley de la corriente. Aquí ya encontramos la respuesta, pero es una forma muy forzada para hacerlo. Es como si quisiéramos de una vez hacerlo de un jalón, una división, donde nomás ponemos la pura respuesta arriba y nunca ponemos el procedimiento. Pero vamos a hacerlo de otra forma. Aquí pues tenemos que 0.5i es igual a IC, y IC recuerden que es C por dB entre dt. Y bueno, si reemplazamos esos valores que ya los tenemos, nos queda esto. Si lo logran analizar es menos 3 por I sobre 480, que ya son valores que ya teníamos acá. Arriba por 64 por Hertz elevado a menos T sobre 480. Y si lo resolvemos, nos queda que I es igual a 0.4 Hertz sobre 0.5. Y bueno, si resolvemos eso, la respuesta va a ser la misma que aquí arriba, excepto que aquí pues la acomodamos de una forma más sencilla. Y bueno, esto sería todo, al menos por este primer video. Ya más adelante van a entender un poco mejor cómo es esto. Listo para almorzar, permíteme.